Mi nombre es Fernando Sáenz y bueno, vamos a hablar sobre la marca Yanuba. Estamos cumpliendo 78 años para que ustedes sepan los éxitos que hemos tenido y cómo hemos logrado sentar en una mesa 4 generaciones. Y cuidamos muchísimo el clima laboral, por ejemplo, muchísimo. Si vemos que una persona es agresiva, es una persona que grita, lo sacamos del equipo. Ya uno no espera que un mesero se quede 50 años, 30 años trabajando con nosotros. O progresa con nosotros o progresa por otro lado, pero tiene que ser una persona que mientras trabaje con nosotros sea una persona que tenga ilusiones. Y cuando uno tiene ilusiones trabaja feliz. El equipo, que es un gran equipo, que creo que Yanuba es primero por los clientes que tenemos, pero también por el equipo de trabajo. Somos en este momento 295 empleados y todos están en el proceso ISO 9001. Todos los procesos están estandarizados y eso hace que la compañía se pueda gerenciar mucho mejor. Esto es A la Carta Podcast, un espacio donde servimos historias de empresarios gastronómicos que marcan la diferencia y conocemos las decisiones que han tomado para escalar sus negocios al siguiente nivel. Nos encanta tener a Yanuba en un capítulo más de A la Carta. Es muy interesante porque te hace pensar que en 78 años de historia, que eso para un restaurante además creo que es épico y en Colombia no muchos pueden contar esa misma historia. Es un lugar donde han pasado no solamente muchas personas, lo comentábamos fuera de micrófonos, desde el personal, tantos que se han pensionado allí, sino pensando en los clientes, cuántas historias y cuántos recuerdos, pedidas de manos, celebraciones, cumpleaños, momentos felices. ¿Qué significa para ti todo ese tema de la tradición como gerentes, tener cierto peso, supongo yo, encima de los hombros? Claro, es un gran reto porque lo he escuchado de varios clientes. Hace poquito, inclusive estaba sentado en una de las mesas del restaurante y al lado un señor de 50 y pico de años le decía a la señora, estaba comiéndose en un plato y decía: "Ah, esto me trae el recuerdo de mi papá. Cuando yo era chiquito me traía quita", y esos comentarios son permanentes en Yanuba. Y el reto es hacer que nuestros clientes siempre tengan ese recuerdo. Siendo un negocio de tradición y para quienes de pronto nos escuchen o nos vean y no conozcan, más allá del nombre de haber visto los establecimientos, cuéntanos un poco sobre la historia de Yanuba, cómo nació. Mira, Yanuba nació porque cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, el señor Kai Hansen mm, salió hacia Nueva York en un barco de carga a buscar nuevos horizontes y allá conoció a una señora colombiana, bogotana, se enamoraron y se casaron. Y resolvieron venir a hacer un salón de té aquí en Bogotá. En el año 47 lo abrieron. Entonces, desde ahí empezó esa mezcla danesa y colombiana. Como tú ves en el logotipo, tenemos el barco vikingo y tenemos el Yanuba, que es una historia de Quimbaya colombiana. Y nació en el centro de Bogotá, Nació en el centro de Bogotá. con la carta, me imagino yo, mucho más reducida que la que tienen ahora. Sí, claro. Es que hoy día tenemos en la carta, tenemos 120 platos y en pastelería tenemos 70 productos. Impresionante. Es impresionante. Sí, es muy grande, pero nos va muy bien. Gracias a Dios. ¿Y cómo manejan ese inventario en ese caso? Pues normalmente uno, no sé, lee sobre gestión de restaurantes y hay muchos teóricos que dicen que menos es más, que mantener unas cartas simples, sencillas. En el caso de ustedes funciona, es exitoso, la gente lo valora, pero ¿cómo es la gestión detrás de bambalinas de un inventario tan grande? Bueno, primero que todo, tengo un gran equipo. Tenemos un gran equipo. Hemos venido avanzando y hoy día, por ejemplo, hace unos 8 años, estamos certificados en ISO 9001, que es un sistema de gestión de calidad que es para nosotros, y yo como gerente, pues veo un panel de información y de indicadores que me hacen manejar la compañía de una forma mucho más ágil y tomar decisiones mucho más rápidas. Entonces, básicamente, el equipo, que es un gran equipo, que creo que Yanuba es primero por los clientes que tenemos, pero también por el equipo de trabajo. Somos en este momento 295 empleados y, y todos están en el proceso ISO 9001.
todos los procesos están estandarizados y eso hace que la compañía se pueda gerenciar mucho mejor. ¿Desde hace cuánto tiene la certificación? Hace unos 9 años, tal vez, sí. ¿Y cómo fue ahí el proceso? Porque además eso es muy particular en el mundo de los restaurantes. No creo que haya muchos restaurantes con ISO Tienes razón. 1. No es complicado empezar, pero ya después, cuando tu equipo ya está comprometido y sabe manejar todos los indicadores y los procesos, pues es mucho más fácil. Yo vengo de la parte de hotelería, fui gerente de hoteles, entonces allá eh, tuve la experiencia de montar con una compañía un ISO 9001 y ahí aprendí todas las herramientas y las cosas que me podrían ayudar. Y cuando llegué a Yanúa, dije, hay que montarlo acá. Realmente nos gastamos como 2 años montándolo. No es fácil, además con personas que eran muy antiguas, que no sabían ese tipo de procesos, pero lo logramos y creo que ese es uno de los logros grandes que hemos podido en la administración de Yanúa lograr, que todos esos procesos funcionen y eso hace que la calidad de, de todo el servicio sea excelente. Hay otra decisión que considero yo seguramente fue muy clave para ustedes y es que ya no es un negocio, podríamos decir mixto, es restaurante, pero también tiene pastelerías. Y hubo un momento en el que decidieron como sacar, entre comillas, las pastelerías aparte para poderse expandir por otros lugar, puntos de venta de la ciudad. ¿Cómo fue ese proceso y por qué toman esa decisión? Mira, realmente la tomamos porque nos dimos cuenta que la pastelería, la gente le gustaba mucho comprar la pastelería. Y en los restaurantes teníamos una parte donde se vendía la pastelería, pero quisimos como modernizarlo y era más económico, menos inversión, sacar una pastelería y probar que sacar un restaurante. Mm, Hicimos una en Colina que todavía existe, hace unos 8 años, pequeña, y nos fue muy bien. Y ahí nos dimos cuenta que necesitamos hacer una pastelería mucho más grande. Y hoy los formatos que estamos sacando, por ejemplo, ahorita en Santa Fe abrimos en mayo y en Multiplaza tenemos ya formatos de 120 metros, que son 35 sillas donde vendemos café con pastelería. Nos ha ido muy bien. Y desde tu perspectiva como gerente, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha habido diferencias? ¿Ha sido más retador? ¿O es realmente igual gerenciar restaurante y pastelería? No, digamos que sí es lo mismo, pero son equipos diferentes. La pastelería eso es exacta, se necesita un poco más de cuidado en los productos. Eh, Tenemos una planta de producción exclusivamente para la pastelería, donde horneamos muchas cosas. em, y pues es un poquito más de cuidado, porque las tortas traen crema de leche, se dañan más fácil, hay que tener un poco más de cuidado. Pero chévere porque en los restaurantes, por ejemplo, vendemos de todo. Tenemos pastelería y tenemos restaurante y, y nos va bien. Ahora que mencionas lo de la planta de producción de pastelería, no mencionamos algo que creo yo que también es fundamental y muy interesante de la gestión y es que ustedes tienen servicio, o sea, la carta es a la minuta. No es como que haya una planta con producto congelado que se reintegra y Sí, sí. se alista por Congelados y ese tipo de cosas que lo respeto mucho el que lo usa porque así debe ser cuando se crece mucho. mm, de golpe toque hacerlo así, pero nosotros sí hemos cuidado muchísimo eso. Nosotros las salsas, por ejemplo, eh, casi todos los productos los hacemos a diario en el restaurante. El arroz, la sopa, los guisos, y casi todo lo hacemos a diario porque es que nuestro cliente nos lo exige así. Nuestro cliente sabe a qué sabe nuestros productos. Son muy fieles. Entonces, ahí no hay cómo cambiar. No hay cómo reducir costos y decir, venga, hagamos una planta, pongamos todo esto congelado, porque no es lo mismo. Y en tu opinión, ¿vale la pena seguir, digamos, con ese modelo más artesanal, hecho a la antigua, digamos? ¿Eso no los vuelve menos rentables?
No, pues si tú tienes un buen crecimiento en ventas, está muy bien. Si tú ves que esa forma en que tú lo haces te va bien y eso te trae más cliente y eso te hace crecer, está perfecto. Si nosotros viéramos que no y que eso nos acarrea muchos costos muy altos y ese tipo de cosas, pues nos damos cuenta que hay que cambiar porque pues no le podemos traspasar esos costos al cliente porque quedarían platos muy costosos, pero hasta el día de hoy no. No, yo creo que lo hacemos bien. Lo hacemos bien y es una tradición de muchos años que ya lo sabemos hacer, ¿me entiendes? Tal vez empezar hoy día así sería un poco más difícil, pero nosotros lo hemos venido haciendo muchos años y lo sabemos hacer muy bien. Hablemos un poco de tu rol como líder. ¿Qué tipo de líder eres? ¿Yo qué líder soy? A ver, yo soy un líder que le tengo mucho respeto y mucha admiración a todo mi equipo. Desde el que lava los pisos hasta todo mi equipo ejecutivo. Y trabajo sobre la confianza y sobre algo muy importante, sobre el humor. Yo soy un tipo que me encanta en mis reuniones desestresar al equipo, echar un chiste, hablar. Soy una persona que soy de mucho humor. Entonces, la gente que trabaja conmigo eh, debe ser unas personas relajadas, tranquilas. Somos un gran equipo. Me encanta que piensen, que nos den ideas. Hacemos sus reuniones. En ISO 9001 tenemos equipos de trabajo mensualmente, hablamos, discutimos, hacemos seguimientos permanentemente y ese es mi estilo de trabajo. ¿Cuál es la decisión más difícil que te ha tocado tomar en estos años? En estos años, bueno, el más difícil fue cuando nos llegó la pandemia, tener que sacar a los que llevaban menos de 2 meses, que fueron como unas 15 personas. Eso sí, tocó hacerlo, no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Creo que esa fue la decisión más difícil. Después lo reintegramos, ¿no? Yo me dediqué a, cada vez que necesitamos uno nuevo, de los que sacamos, uno, dos, los trajimos casi a todos nuevamente. ¿Y cuál es de pronto un no negociable para ti en la gestión de Yanua? La honestidad. Es que yo tengo que ser honesto con el cliente. Si yo le pongo en la carta un baby beef de 250 gramos, tengo que darles, si a mis empleados les digo, a mis colaboradores, al equipo, se les va a pagar esto, se les va a pagar esto, hay que hacerlo, hay que ser honesto en todo lo que se hace. Eso no es negociable. Creo que hay gente que dice, no, pero venga, cortémosle menos y eso no se dan cuenta. No, no. Todo lo que tenga que ver con el cliente y con los colaboradores de la compañía tiene que ser lo más transparente posible. Nosotros en eso sí nos fijamos mucho. Fíjate que el equipo de nosotros, eh, cuando cumplen años, les damos una torta de 10 personas para que se lleven a su casa. Para mí, el factor humano, que estén bien, que vengan con ilusiones de trabajar, eh, es fundamental para que el equipo funcione. Eh, la gran mayoría, hoy día, por ejemplo, la gran mayoría, casi el 60% de nuestros colaboradores tienen entre 18 y 25 años. Imagínate tú. Hoy día, gracias a Dios, los muchachos son gente chévere, les hacemos y cuidamos muchísimo el clima laboral, por ejemplo, muchísimo. Si vemos que una persona es agresiva, es una persona que grita, lo sacamos del equipo. Todos ellos hemos logrado que todos se ayuden. mm, Muchísimos estudian y les damos un turno fijo para que puedan estudiar, porque esa es otra cosa muy importante. Hoy día ya uno no espera que un mesero se quede 50 años, 30 años trabajando con nosotros. O progresa con nosotros o progresa por otro lado, pero tiene que ser una persona que mientras trabaje con nosotros sea una persona que tenga ilusiones. Y cuando uno tiene ilusiones, trabaja feliz. Y hemos sacado ingenieros de una niña se nos fue hace poquito una ingeniera civil de ingeniería civil, estudian abogados, muchachos que con gran esfuerzo trabajan y estudian. Entonces, eso lo hemos logrado. ¿Y de qué manera lo han logrado? ¿Qué tipo de actividades implementan? ¿Qué programas tienen para fidelizar a ese cliente interno? No, pues bueno, básicamente lo que hacemos es ser honestos. Es que cuando tú no les pagas puntual
cuando tú le pagas lo que no es, nosotros les damos la alimentación a todos los empleados, por ejemplo. Les damos el desayuno, les damos el almuerzo, les damos la cena, les damos onces, ¿sí? Entonces, eso es honestidad con el empleado. Es como decir, venga, yo lo trato bien, usted trate bien, estamos haciendo un negocio, usted me está vendiendo su servicio, yo le estoy pagando su servicio, démonos la mano y salgamos adelante todos. Siempre con respeto, lo que yo te digo. Todos nos debemos respetar y admirar. Eso para nosotros es muy importante. Que una persona que lava los pisos, verlo uno y decir, ay, admiro tanto a este muchacho, como que ese esfuerzo que está haciendo por lavar el piso, son trabajos que hay que saludarlo y ¿qué hubo, Edwin? ¿Cómo está? Y tratar de hablarle algo de su familia, cómo está su hijo, cómo siguió su papá, tratar como de hacer una pequeña conversación, tratar de saber con quién puede uno hablar ciertas cosas. Ese es mi estilo. Que además, tristemente, es algo que se ha perdido mucho, no solo en el sector de restaurantes, en general en el mundo empresarial hay mucha frialdad, el empleado es como un número más, la típica frase de si usted se va hay 200 esperando afuera, que es muy triste y Sí. es muy bonito que ese ejemplo también para quienes nos escuchan de venga, realmente el cliente interno, si no es el más importante, sí es uno de los más importantes. Sí, es que, ¿cómo le vas a decir tú a una persona que, que vaya y salude a ese señor, que haga un protocolo de servicio, que salga sonriente más o menos, que haga las cosas bien si es que está maltratado? Eso es imposible, no se puede. Y la rotación entonces se vuelve una locura, teniendo millones de personas todos los días cambiando. Tú pierdes el control, eso es imposible. ¿Ustedes tienen bajos índices de rotación? Sí, afortunadamente sí, porque tenemos un grupo grande de personas que nos refuerzan sábados y domingos, que también son estudiantes, y entonces ellos cuidan mucho su puesto porque saben que, que los tratamos bien, que, que hay un buen equipo entre ellos, ellos se ayudan muchísimo. Si a una persona un muchacho se le cae algo, el otro se lo recoge, tome Pedro, tal. O sea, uno nota eh, el grupo. Uno lo tiene que sentir, que la gente sí se estima, que los jefes se estiman y se tienen respeto. Eso es muy importante. En estos 13 años gerenciando la NUA, ¿qué ha sido lo más satisfactorio para ti y con lo personal? Mm, abrir las pastelerías. Sí, cada vez que voy y las veo y están llenas y esa satisfacción de ver las ventas, uno dice, wow, qué marca y qué equipo, ¿me entiendes? El equipo que trabaja conmigo es un gran equipo, entonces, eh, y todos trabajan con un gran cariño. Uno siente que la gente que está a mi alrededor es gente que quiere mucho a la empresa. Uno se da cuenta. Entonces, nos da tristeza si hay una queja, nos preocupamos, llamamos al cliente, eso sucede, ya no. En ese plan de abrir pastelerías, ¿piensan continuar? ¿Han pensado de pronto en irse para otra ciudad? Eh, sí, sí, sí. eh, Vamos a ver qué pasa el próximo año, pero sería importante de golpe abrir otro restaurante, probablemente. En Bogotá. Puede ser, no. Y recientemente abrieron una pastelería en Mayo. En mayo abrimos Santa Fe, sí. Tenemos 5 pastelerías en centros comerciales y nos va muy bien, gracias a Dios. Además que, hablando de la frescura, en nuestras pastelerías tenemos pasteleros que terminan las tortas ahí. O sea, si tú llegas a una pastelería y ves una torta de 5 personas de chocolate y dicen, "Ay, no, hay una de 10, en este momento no, pero tomes un tinto y se la hacemos. Y te la hacen al mismo. Esa es otra cosa que no hemos querido quitar, que las tortas sean frescas. Y para eso tenemos que tener un espacio suficiente en las pastelerías para que se hagan. Todas esas tortas se terminen de hacer con salsas y todo. Hay algo que normalmente a los empresarios como que los trasnocha mucho, creo yo, y es todo el tiempo como estas tendencias de consumo, que hay que hacer esto, que esto se puso de moda. ¿Ustedes cómo llevan esa parte? Porque obviamente siguen siendo muy tradicionales, aunque hay innovación en el menú. Me dices que tienen una parte de los clientes que son los más antiguos, que quizás eso no les interese, pero cómo fidelizan y están también como a la vanguardia con esos clientes más jóvenes. Sí, mira, yo siempre he dicho que la carta es la que es la voz del cliente.
Cuando nosotros hacemos resúmenes, vemos, por ejemplo, lo vemos todos los meses, pero específicamente cada 3 meses vemos qué platos se están vendiendo y qué platos no se están vendiendo. Normalmente los tradicionales siempre se van vendiendo, casi ninguno cae, siempre van subiendo. Ahí siempre estamos colocando cuando cambiamos precios, aprovechamos a cambiar siempre y cuando hayan platos, que casi siempre hay 2 o 3 platos que se han venido bajando, llevan un año bajando, bajando. El cliente ya quiso decir, ese plato ya no nos gustó. Entonces hay que hacerle caso y cambiarlo. Y nosotros vemos, y en la carta se da uno cuenta cuál es la tendencia de los clientes. Entonces, en Yanuba, por ejemplo, los clientes eh, eh, por, lo, por los pescados, por ejemplo. Cuando hace 13 años había unos 2 pescados tal vez, hoy tenemos como 13 preparaciones de pescados de todo tipo porque la tendencia de la gente come mucho pescado, por ejemplo, nuestros clientes. Les gusta mucho la carne, entonces les ponemos cortes diferentes, cortes nuevos, y ahí vamos verificando si esos productos salieron adelante o se quedaron. Y así estamos todo el tiempo. El chef, que tenemos un chef corporativo hotelero muy bueno, él también aprovecha y yo le digo, mire, estos 4 platos se cayeron, hay que cambiar. Entonces él busca, en la pastelería pasa lo mismo, qué productos hay por ahí, eh, qué tendencias hay en el mundo de la pastelería, por ejemplo. Y lo más importante también es el cliente. El cliente es el que le va diciendo a uno. Uno hace reuniones con los meseros o con los maîtres y dice, siempre le fue, ¿qué está diciendo la gente? Don Fernando, están pidiendo tal cosa. Don Fernando, están pidiendo tal cosa. Perfecto. Entonces uno dice, bueno, ok. Y va colocando uno productos así. Normalmente cuando los clientes los van pidiendo, son todo un éxito. Es que es muy difícil inventarlos y decir, veamos a ver si de golpe esto le sirve. Uno tiene que ir más, escuchar mucho a sus clientes, y la carta es la que más habla. Ahí es donde está el éxito. Hablábamos de las nuevas generaciones y de cómo mantenerse vigentes. ¿Cómo trabajan ustedes con los más pequeños? Que eso sí que son la Sí. nueva generación. Mira, con ellos hacemos lo siguiente. Tenemos un personaje en los restaurantes sábados y domingos que se llama Nuba, que es una niña que está disfrazada de pastelera, y ella se encarga de tomarles el pedido a los niños, de recibirlos, de darles sus crayolas para que dibujen, y adicionalmente les tomamos una foto con una Polaroid para que ellas tengan la experiencia de cómo sale. Como los niños son tan digitales, hoy ellos no conocen qué es eso. Entonces, cómo va saliendo su foto, y entonces les encanta a los papás, sobre todo, les encanta, eso no tiene ningún costo. Y adicionalmente, al final, les damos una colombina hecha por nosotros de chocolate, porque en eso sí esos detalles también son para nosotros muy importantes. ¿Y por qué preocuparse por los niños? Porque es que si tú tienes a tu hijo feliz, tienes a los papás felices. Y entonces a los 8 días el niño va a decir, ¿a dónde vamos a almorzar? A Yanuba, para que me tomen foto. Y entonces uno de papás siempre va donde el niño quiera, para no tener problemas y comer tranquilo, ¿no? Y ha sido muy interesante. Ya eso lo hemos venido haciendo hace como unos 2 años y ha sido muy chévere. Vamos a entrar al último bloque, que es de preguntas rápidas para respuestas cortas. Y empecemos por, ¿cuál es ese plato de Yanúa que es su favorito? El mío, la crema de tomate. Que además tengo entendido Súper tradicional. es la misma del De toda la vida. días. Sí, esa me encanta, sí. Un consejo que te hubiera gustado recibir. ¿Cómo abrir pastelería más rápido? Las hemos abierto un poco más, muy lento. Claro que de golpe es bueno también, pero hubiéramos podido hacerlo un poquito más rápido. Un buen consejo para eso. Y un consejo que te gustaría darle a alguien que esté pensando en emprender en este sector. La gastronomía empieza mucho más como en pequeño, eh, en el error y sin dimensionarse tanto. Yo diría que no se dimensionen tanto. Empezar más pequeño. ¿Hay algo que te trasnoche como gerente? La verdad, no. No me trasnocha. Me pone feliz todos los días ir. Me fascina que las ventas van bien, que los costos bajan.
sea, parece irreal, pero es cierto. O sea, nosotros no hemos tenido un fracaso. Parece mentiras, pero lo digo con orgullo. Ni siquiera la pandemia. La pandemia nos pasó algo increíble. En la pandemia cerramos los restaurantes, nos quedamos con el del asiento 22 que era más grande. Hicimos 3 turnos, cada 15 días entraba un turno, por si las moscas les daba COVID. Y empezamos a sacar domicilio. Nosotros ya veníamos preparados porque nosotros los domicilios ya teníamos empaques, teníamos todo, teníamos un jefe de domicilio. O sea, nuestros domicilios eran ya buenos. Y hoy día, gracias a la pandemia, vendemos el 500% más en domicilios. Porque como estábamos tan preparados, sin pensar que venía la pandemia, al que lo cogió preparado, nos dimos el gusto de llevarle un buen domicilio a la gente. No cerramos ningún producto de la carta. Entonces la gente empezó, venga, piensa, ¿no? Que allá hay sopa, que allá hay esto, que allá hay otro, y eso empezó. Mira, no te imaginas esa locura. Eso eran cajas y cajas. Y hoy día, gracias a la pandemia, nos hicimos conocer muchísimo más de lo que cualquier restaurante se iba a poder imaginar, porque también la gente se volcó al restaurante, la gente nos empezó a conocer más. Yo no sé qué pasó, pero, pero eso fue así, increíble. En un momento tan crítico y tan difícil para todo el mundo, para nosotros fue una bendición increíble. ¿Qué te sueñas para Yanúa? ¿Qué me sueño? No, que siga así, crecer mucho más, más restaurantes, pasar de golpe a otras ciudades, sería, sería interesante. El problema es que nosotros hacemos las cosas muy en cocina, entonces industrializarnos, no sé qué tan bueno sería. Muchas gracias por este No, espacio. Qué rica esta conversación. no, a ti, muchas gracias.